gente que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas, que estamos en la sala virtual de exposición de proyectos con relación precisamente a interacción social, a innovación, a investigación en esto que es la primera feria virtual. Investiga UNSA 2020. Nos están viendo por diferentes plataformas de la Universidad Mayor de San Andrés, instituciones públicas y privadas también están siguiendo la exposición que se difunde por las diferentes plataformas y también a través de televisión universitaria. Vamos a continuar con la siguiente exposición. Permítanme leer un poco del currículum de los siguientes expositores que van a estar con nosotros los siguientes minutos. Ani Chelsea Flores Loza, ella es estudiante de la carrera de Comunicación Social y la carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSA, regional La Paz de la joven Aboic. También forma parte de la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación, Sociecom UMSA, y es miembro del equipo de investigación de la empresa consultora Investigación, Desarrollo y Multimedia. Junto a ella está también Carlos René Aldana Loaiza, es comunicador social con más de 25 años relacionado a la investigación social, con potencialidades en el planteamiento, desarrollado y ejecución de investigaciones sociales, desarrollo y medición de indicadores en proyectos sociales, monitoreo y evaluación de proyectos. Actualmente es gerente general de la empresa Investigación, Desarrollo y Multimedia. Ambos estudiantes van a exponer y defender el proyecto que lleva por nombre, y la investigación además, que lleva por nombre Romeo y Julieta, la tragedia romántica reencarnada el 2020, el papel del mensaje en la construcción de los imaginarios sociales. Son de la carrera de Comunicación Social y de la Sociedad Científica de la carrera de Comunicación, Sociecom. Así que adelante a los universitarios. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, me presento, mi nombre es Chelsea Flores y juntamente con Carlos Saldana les vamos a presentar nuestra investigación denominada Romeo y Julieta, la tragedia romántica reencarnada del 2020, el papel del mensaje en la construcción de los imaginarios sociales. La presente investigación se justifica a partir de la recopilación teórica de estos 6 autores a los que hacemos mención, ¿no? Por un lado está Emil Durkheim, que nos habla de estas representaciones colectivas a nivel general. Luego tenemos a Sergio Moscovici, que nos habla de estas representaciones, pero a través de una relación entre la objetivación y el anclaje. También tenemos a Charles Taylor, que nos habla de los imaginarios, pero ya como configuradores de la sociedad. Pintos, que nos habla de la construcción de la realidad versus la ideología dominante, ¿no? Él hace una crítica frente a esto. Goldman, que nos ayuda a aterrizar en estas categorías de pensamiento. Y finalmente, Eric Torrico, quien nos ayuda a ubicar este enfoque teórico a partir de las estructuras significantes con un abordaje crítico y una matriz estructuralista. Es así que nos hemos planteado como objetivo general identificar el papel del mensaje en la construcción de los imaginarios sociales de la población boliviana durante la cuarentena rígida ocasionada por la COVID-19 en la gestión 2020, seguido de 4 objetivos específicos que nos ayudaron a abordar a mayor cabalidad nuestro objeto de estudio. El primero, este primer objetivo que se ve en la pantalla, nos ayuda a entender estos imaginarios que ha tenido la población boliviana cuando se encontraba encerrada en su casa, ¿no? Teniendo que convivir las 24 horas del día, los 7 días a la semana, es decir, este objetivo nos lleva a preguntarnos, ¿los bolivianos viven en alquiler o en casas? ¿Han vivido solos o acompañados? ¿Cuentan con un espacio propio para pasar clases o tienen que compartirlo con sus papás que están trabajando, digamos, ¿no? El segundo objetivo específico, que lo pueden leer, nos ayuda a entender los roles que la gente le asigna tanto al Internet como a los medios tradicionales, ¿no? Es decir, usted accede al Internet mediante megas o Wi-Fi y además este acceso lo hace desde su computadora, desde el celular, usa el Internet ¿para qué? Para entretenerse, trabajar o educarse. El tercer objetivo específico nos ayuda a evidenciar si la información que ha recibido la gente ha sido cierta, positiva, falsa, veraz, negativa, agresiva, etcétera, ¿no? Y finalmente, el cuarto objetivo específico que nos ayudó a aterrizar en las preocupaciones de la población boliviana. Todo esto en el marco de la cuarentena rígida. Acá van a saltar algunos temas económicos, políticos, líderes de opinión y demás, ¿no?
Bien, voy a dar la palabra a mi compañero Carlos Aldana para que explique esta estrategia metodológica. Adelante, Carlos. Bueno, mientras viene mi compañero, me voy a adelantar. El tipo de investigación que estamos utilizando es de tipo descriptivo, a partir de un enfoque cuantitativo. Este método es de análisis-síntesis y hemos utilizado la técnica de encuesta online, ¿no? El tamaño de muestra se ha definido a partir de 568 encuestas a nivel nacional, con un criterio de confiabilidad del 95% y solo un 4.11% de margen de error. Claro, esta encuesta ha sido aplicada a nivel nacional, ¿no? Entonces, los resultados los va a detallar mi compañero. Esta encuesta online tiene la finalidad de comprender la construcción de los imaginarios en la convivencia dentro del hogar, la importancia del Internet de información y otras estructuras significantes que surgieron en la población boliviana durante la cuarentena rígida. Esta encuesta se la ha levantado del 21 al 24 de mayo, cuando estaba finalizando lo que es la cuarentena rígida. Tiene una cobertura nacional y habría tenido un 66% de información que habríamos levantado en el levantamiento de La Paz. Una peculiaridad que tiene nuestra información es que cuando la hemos mandado, por ejemplo, al Beni, muchos no pudieron responder porque ahí nos enteramos el momento que estaba viviendo la crisis. Los resultados que vamos a presentarles están orientados a responder la pregunta de la investigación del presente estudio, que es cuál es el papel del mensaje en la construcción de los imaginarios sociales de la población boliviana durante la cuarentena rígida ocasionada por la COVID-19 en la gestión 2020. En cuanto a las temáticas que hemos visto, están la convivencia en el hogar, el Internet de la información, posiciones sobre la COVID-19, los temas que han priorizado, y eso los vamos a ir viendo en el desglose de estos resultados. De manera rápida, indicar con quienes pasaron la cuarentena. El 91% lo hizo en familias nucleares y extensas, es decir, abuelos, padres e hijos, ¿no? En sí son compuestas de por lo menos 3 generaciones. Un 80% de estas familias estaban compuestas entre 3 a 5 miembros. Hay un 7% de personas que habrían vivido solas, ¿no? Y los datos de esta muestran que son principalmente personas entre 26 a 33 años, un 22%, y personas mayores a 50 años. Ahora, hay un 7% de las personas que al empezar la cuarentena han optado por irse a vivir con otras personas. En caso de que no se hubiera dado esa situación, hubiéramos tenido un 14% de personas que hubieran vivido solas. En cuanto a lugares que han habitado, principalmente lo han hecho en casas y en departamentos, y hay un 3% en garzoniera y 4% en habitación. Un 86% de las personas que habrían respondido a la encuesta indican que han estado en un ambiente en el que podían estar solos, ¿no? Un 41% de ellos han ocupado diferentes ambientes, ¿no? Y un 39% que indica que han pasado la mayor cantidad de tiempo en su cuarto. Esta respuesta del 39% lo manifiesta principalmente el 51% de personas entre 18 a 25 años y el 53% de personas entre 26 a 33 años. En cuanto a los diversos tópicos de la convivencia, hemos consultado cuáles los criterios al inicio de la pandemia y 3 meses después. Entonces, acá se puede ver que la convivencia insoportable que existía dentro del hogar, un 22% lo había manifestado, y esta se ha ido reduciendo 3 meses después. En cuanto a que existía bastante discusión, un 25% ha empezado, se indicó que al inicio estaba en esa situación, y bueno, ha habido una breve variación, ¿no? Lo importante en cuanto a los resultados acá es que había bastante diálogo entre los miembros del hogar, y eso fue desde un principio y se habría incrementado
3 meses después. Y es importante esta variación. Luego, otro tema importante para ver acá es la actitud positiva con lo que ha asumido la población el aislamiento social. Hay un 85% de personas que han tomado las decisiones en consenso, aunque si bien las personas mayores a 50 años son las que ratifican esta posición, hay un 23% de personas entre 18 a 25 años que consideran que no ha existido consenso. En cuanto a la distribución de labores de casa que hayan sido equitativas, un 74% lo manifiesta. Y a la pregunta de cuál era el rol que haya desempeñado la mujer o el hombre, cuál llegó a ser más positivo, da que la mujer tiene un 61% y los varones un 35%. Esta calificación de los hombres vale como acotación que la manifiesta el 50% de los hombres que dicen lo hemos hecho muy bien, ¿no? Ahora, en cuanto al acceso al Internet, ha habido un 91% que lo ha hecho mediante suscripción mensual. Un dato importante es que el 59% ha ingresado, ha usado el Internet mediante su celular. Pensábamos en un principio que podía ser el computador, pero esto nos demuestra que no todos tenían acceso a la computadora. En cuanto a las principales actividades que se habrían dado en la cuarentena, la principal labor que sale es labores de casa con un 21% y un 59% que estarían relacionadas al Internet. En este 59% están agrupadas lo que sería informarse, interactuar en redes sociales, actividades de formación académica, entretenimiento y hobbies, trabajo y emprendimientos propios. Asimismo, hay un 10% que seguía los medios tradicionales de comunicación. En cuanto al uso que le dan a las redes sociales, el 52% lo ha hecho para informarse. Respecto a la credibilidad de la información del COVID que hubieran recibido, se ve que la credibilidad de las redes sociales es baja, llega a tener un 39%. Mientras que los medios de comunicación son los que se llevan la flor, principalmente la televisión, aunque como podemos ver, la radio y la prensa digital tampoco están muy distantes. Respecto a la información que han recibido tanto en los medios y en las redes sociales, hemos consultado sobre las características, es decir, hemos consultado si consideran que la información que hayan recibido es cierta o veraz, y hay un 61% que habría indicado aquello. Un 73% considera que la información que ha recibido es agresiva y sensacionalista, ¿no? Un 53% de la información que ha recibido es positiva y 46% negativa. Ahora, en cuanto a este tema de la desinformación, es importante aclarar que la infodemia es una excesiva información. Esta puede ser verdadera o falsa. Y la desinformación es la información errónea producida y difundida intencionalmente para dañar o distorsionar una realidad. Entonces acá, en cuanto a las respuestas, hay un 48% de personas que habrían indicado que habrían recibido información falsa. Respecto a las posiciones que se tienen sobre la COVID-19, hay un 61% que dice que este ha sido creado en laboratorio, un 13% que es un invento político. Vale resaltar de que estas respuestas consideramos que están sujetas a toda aquella información que han recibido durante la cuarentena. Un 29% es que se puede prevenir en remedios caseros, un 13% que afirma que ya existe un remedio o vacuna. Entramos a un dato que es importante, pero es importante primero indicar que coronavirus es una extensa familia del virus que puede causar enfermedades, tanto en animales como humanos. Y la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Este es dato oficial de la OMS. Entonces, hay un 84% de personas que afirma que coronavirus y COVID es lo mismo, lo cual estaría errado.
de manera rápida. La cuarentena rígida ha sido una medida acertada y eso lo dice el 91% y confirma algunas respuestas anteriores que les he comentado. Además, el tema de las medidas de bioseguridad y que se debe usar el barbijo. En cuanto a los temas que se han priorizado, hay un 41% que ha indicado como primera priorización en cuanto a la temática de salud y una segundo tema que prioriza la economía y por eso la diferencia que ustedes pueden distinguir. Pero cuando juntamos la información de las 4 priorizaciones que habríamos consultado, la primera que sale es la economía, luego recién la salud, ¿no? Eh, Luego hay un 43% de la población que tenía un ingreso fijo, entonces de aquí sale que habría un 57% de personas que estaban viendo de dónde generar recursos. Otro dato adicional es que el 23% paga un alquiler. En los momentos de crisis, donde se generan o reafirman los líderes, por su influencia en la mente y la actitud de las masas, entonces resulta preocupante entender que un porcentaje importante de bolivianos no reconoce la existencia de un líder en este proceso de la cuarentena. Ahí tenemos un 39%, mientras que la mitad más, uno el 51%, menciona a la presidenta del Estado. Al ver la organización o instituciones que identifican como un operador del proceso o como líderes mencionan a la OMS, al gobierno de Bolivia y a los médicos de Bolivia. Eh, en otro tópico que hemos visto era el temor que se tenía para salir a la calle y un 73% lo habría manifestado. Lo mismo, hay un 92% que no prioriza el tema del estrés como una problemática y es un tema que es parte de estudio en lo que viene ya después de esta cuarentena rígida que habríamos medido. En cuanto ya a las conclusiones, le paso la posta a Chelsea para que les comente lo que hemos llegado. Bien, así podemos concluir en que estas representaciones se han dado a partir de 3 dimensiones, ¿no? La primera, que se resume en las actitudes que ha tomado la gente frente a la cuarentena, es decir, que esto nos sirva de aprendizaje para entender la nueva cotidianidad que se viene más adelante, ¿no? La segunda es, bueno, toda la información que ha recibido la gente, lo que nos va a ayudar a preguntarnos, ¿hemos vivido una infodemia, una pandemia o las dos cosas? ¿No? Y tercero, el campo de representación, que haciendo la analogía con la obra de Shakespeare, con la actualidad, podemos afirmar que la tragedia romántica de 1599 se ha repetido este 2020. Todo esto a partir de 2 mecanismos, ¿no? De objetivación y anclaje. Esta es una propuesta de Sergio Moscovici que nos ayudó a comprender de qué manera los mensajes que ha recibido toda la población boliviana se han objetivado en los imaginarios sociales de los mismos, creando así representaciones sociales sobre el virus, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a entendernos cómo se han definido las posiciones de todos. Pero, ¿cómo se relaciona la obra de Shakespeare de hace 5 siglos atrás con la presente gestión 2020? Esta obra de 1599 nos relata la historia de 2 adolescentes que se amaban profundamente, ¿no? Pero sus familias se odiaban a muerte desde hace muchos años atrás. Es decir, se ve a los Montesco versus los Capuleto en 1599, ¿no? Los padres de Romeo y Julieta. Y en la actualidad también se puede ver a estas familias porque hay muchas posiciones contrapuestas que se han dado en medio de la pandemia, ¿no? Por tintes políticos, por tintes culturales, sociológicos, ¿no? Un ejemplo de esto es los que estaban a favor o en contra de la cuarentena, o los que estaban, por ejemplo, los que decían que era un invento político y los que decían que el virus era un invento de laboratorio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Regresando a 1599, este amor de los adolescentes que dura 3 días, este amor de Romeo y Julieta, donde se conocen, se enamoran, se casan y al cuarto día ya mueren, todo por una toma de decisiones emocionales, ¿no? Entonces, esto también se ve reflejado en la realidad. Por un lado, en la actualidad ha habido también tintes románticos, ¿no? Me refiero a que la parte romántica de esta historia en la presente gestión se va a resumir
en todos los aspectos positivos de la cuarentena, ¿no? Por un lado podemos decir el medio ambiente, por otro lado podemos decir los mensajes creativos de muchos artistas, los emprendimientos, los cursos virtuales, los webinars para todo tipo de público, etcétera, etcétera. Pero también hay algunos desenlaces parecidos a los de Romeo y Julieta, ¿no? Es decir, un ejemplo es que muchas familias al enterarse que el virus llegó a Bolivia, pues ya ha entrado en pánico, ha corrido a los mercados a abastecerse pensando que no iba a haber más alimentos. Entonces, es importante también entender que en 1599 Julieta no tenía un diálogo con sus padres, ¿no? Es decir, como las familias se odiaban tanto, era inconcebible que Romeo y Julieta puedan estar juntos, entonces ella no cuenta con la suficiente confianza como para contarle a sus padres, esconde su romance con Romeo y decide fingir su muerte para después escaparse con él. Y esto también se ve traducido en la realidad porque también ha habido falta de diálogo, por ejemplo, entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Esto es clave porque al final cada quien jala a su lado y no se encuentran soluciones conjuntas. Siguiente diapositiva, por favor. Retornando a 1599, el fray Lorenzo es un personaje importante, ¿no? En esta tragedia romántica, porque es el cómplice de Romeo y Julieta, ¿no? Es quien decide casarlos, es quien le da el veneno a Julieta para que finja su muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y este personaje también se ve reflejado en la actualidad, porque ha habido mucha gente que ha tenido buenas intenciones de repente al momento de viralizar contenidos en su afán de estar informados e informar a sus pares, pero no ha tomado en cuenta los aspectos negativos que podía traer esto. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, se convierten también en cómplices de la infodemia, ¿no? Lo que les decía, Fray Lorenzo era el encargado, además, de llevar el mensaje que relataba los planes de Julieta a Romeo, pero este mensaje nunca llegó, ¿no? Nunca llegó a manos de Romeo. Y este hecho lamentable también se repite en este 2020, porque hemos recibido todo tipo de mensajes que en vez de ayudar han sobresaturado a la población, ¿no? Cayendo además en las fake news. Bueno, es así que podemos afirmar, siguiente diapositiva, por favor, que tampoco llegó a su destino este 2020 ese mensaje de Julieta, ¿no? Porque resulta que para sensibilizar y posteriormente concientizar a la gente, no basta con decir lávate las manos o quédate en casa, ¿no? Pero tampoco se puede ir al otro extremo de sobresaturar de información, ¿no? Ni generando mucho menos lo que es el miedo, el estrés, la incertidumbre. Es decir, si han hablado de teorías de conspiración, ha habido de todo, eso lo sabemos. Bueno, entonces en tiempos de Romeo y Julieta, el suicidio de los amantes sirve para conciliar a estas familias que se odiaban en un inicio, ¿no? A los Montesco y a los Capuleto, porque claro, ven a sus hijos muertos y deciden hacer las paces. Pero en la actualidad también habría que pensar nuevas formas de conciliar estas diferencias que tiene la población boliviana, ya sean políticas, sociales, culturales, de modo que se puedan proponer soluciones conjuntas pensando en todos los bolivianos. Siguiente, por favor. Bueno, es así que queremos redondear la idea con estos ejes de discusión y recomendaciones, que primero tienen que ver con incentivar a la recepción activa para promover nuevos mecanismos de acceso a la información, lo cual nos va a ayudar a sensibilizar a la población mediante mensajes educativos sin un carácter difusionista ni mucho menos imperativo, ¿no? Sino más bien pensando en las necesidades que tiene la gente, y no solo de unos cuantos, sino de todos en realidad. Y generar esos mensajes construidos en base a las realidades de la propia sociedad. Es decir, lo que deberíamos hacer es plantear una estrategia comunicacional para promover medidas de salubridad, ¿no? Con estos protocolos que ayuden a la población boliviana a adecuarse, reinventarse ante la nueva realidad post-COVID-19. Entonces, ya para terminar y a modo de conclusión, podemos decir que todos llevamos dentro un Romeo o Julieta porque idealizamos el amor, la felicidad, pero hay situaciones, fenómenos, pandemias, vivencias que nos vuelven a la realidad y buscan una mirada crítica
es decir, nuestra reflexión, para que el desenlace trágico de Romeo y Julieta no se repita. Dicho en otras palabras, que las lecciones aprendidas que nos dan Romeo y Julieta no se reduzcan solo a lo romántico de la obra de Shakespeare, ¿no? Sino más bien tengamos una lectura crítica para entender que esta tragedia que ha ocurrido en 1599 no escapa de la realidad, ya que la objetivación de ciertos imaginarios de la población boliviana permiten desanclar posicionamientos y generar nuevas representaciones sociales. Por tanto, sabemos que la crisis sanitaria ha golpeado muy fuerte a la humanidad, ¿no? Pero hay imaginarios individuales que necesitan reconstruirse para dar paso a otras representaciones sociales que hagan frente a lo que será la etapa post-COVID-19. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Muchas gracias a Chelsea Flores Loza y a Carlos René Aldana Loaiza por la exposición de este proyecto que ustedes han desarrollado en estos minutos. A continuación, voy a, por favor, a dar paso a Juana Bastoflor Rocha, quien es el responsable de leer las preguntas, si es que las hubiera. Así que adelante, por favor. Muy buenas noches. Primeramente felicitar a los expositores por la gran presentación. Bueno, comenzando con las preguntas. La primera es, ¿qué ciudad o qué ciudades fueron las que tuvieron un mayor número de respuestas ante la encuesta que ustedes dieron? Muchas gracias por la pregunta. Antes de dar paso al licenciado Carlos Aldana, bueno, quisiera hacer esta diferenciación, ¿no? Que como la encuesta ha sido aplicada a nivel La Paz, entonces ha habido mayor respuesta en esta parte del país, ¿no? Pero en realidad hemos logrado alcanzar a los 9 departamentos. Ahora sí le voy a ceder la palabra a Carlos Aldana. Bueno, la encuesta, como decía Chelsea, tiene principalmente nosotros estamos aquí en La Paz, al haberla lanzado, hemos tenido mayor cobertura, ¿no? De gente aquí en el Departamento de La Paz. Es importante considerar que los resultados que tenemos han sido del área rural y urbana. Obviamente que del área rural es menor, ¿no? Pero los datos que habríamos obtenido en o sea, bueno, hemos tenido de todas las capitales de departamento y más o menos en cuanto a porcentajes, tenemos en Santa Cruz el 9%, Tarija 7%, Oruro 4%, Pando 4%, Potosí 3%, Chuquisaca 2.8%, Cochabamba 2% y bueno, Beni 1%, ¿no? 1.5%. Pero algo que es importante resaltar acá es que si bien esos son los porcentajes que hemos obtenido, el dato que estamos dando es de cobertura nacional. No estamos indicando de que los de La Paz, por ejemplo, eh, apoyen más tal posición o den más tal respuesta, ¿no? O sea, es un resultado general que sí es importante aclarar que hay una incidencia del 66% de gente de La Paz. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué indican que el estrés es la futura problemática después de esta cuarentena? Bueno, yo les podría decir que hemos preguntado a la población boliviana cuáles son las 4 principales preocupaciones que tiene ante la crisis sanitaria, ¿no? Y la primera ha salido la economía, la segunda ha salido la salud, la tercera ha salido la alimentación, ¿no? Y en últimos lugares estaba lo que era, pues, la educación, y todo lo demás que habíamos preguntado. Y incluso el último lugar que ha ocupado ha sido el estrés, ¿no? O sea, la población boliviana durante la cuarentena rígida no ha priorizado para nada el estrés. Y sabemos que el estrés es generador de muchas enfermedades a futuro, ¿no? Entonces es una problemática que ha sido latente en ese tiempo y que también es latente ahora, pero no se la tomaba en cuenta, ¿no? Y esto es parte también de los imaginarios sociales que posteriormente van a terminar en las representaciones sociales que ha tenido la población boliviana sobre la COVID-19. Eso sería en conclusión para redondear la idea.
Muchas gracias. Nuevamente agradecerles a todos por asistir. Ha concluido la ronda de preguntas. Muchísimas gracias Perfecto, a gracias. Juan, a Bastoflor Rocha, perdón. Gracias también a los expositores que estuvieron en esta última parte. Muchas gracias a usted, hasta Muchas luego.